Órale. Yo, siendo un poco más fantasiosa y bueno, por otras cosas que va uno leyendo y va experimentando, pensaría que tal vez toda esa cantidad de mercurio, a lo mejor mediante un proceso también le estaban usando para crear cierto tipo de energía. No sé, suena un poco loco, suena un poco fantasioso, pero siento que podría haber sido eso. Y esa energía la usaban pues para mover objetos, para poder construir las pirámides. Oye, Pollo, ¿Qué pasó, ¿alguna pollo? vez has oído hablar de los misterios que encierra Teotihuacán? Ah, sí, encierra mucho misterio. Híjole, pues yo así como que más bien lo he disfrutado turísticamente. A ver, platícame qué misterio. Ah, ok. Bueno, para empezar, Teotihuacán fue una, sí, bueno, toda la que es la cultura de Teotihuacán fue una civilización que se estableció antes que los aztecas. Casi toda la gente piensa que fue al mismo tiempo que los aztecas, pero realmente cuando los aztecas encontraron la ciudad, ya la encontraron vacía, algo Mm, parecido al misterio de los mayas, así. Bueno, mm. a esta gran cosmopolita estaba compuesta por gente de muchos lugares. O sea, no solamente una cultura convivió ahí. Principalmente la fundaron los olmecas, pero iba gente de todos, de toda América. De hecho, se encontraron ahí piedras y caracoles que habían, o sea, que son originarios desde Guatemala, ciertos minerales que son originarios o que se encuentran más en Belice. También se hicieron hallazgos de ciertas cosas que solamente hay en, ¿cómo se llama? En la sur, en la parte sur de Estados Unidos. Entonces, esto nos genera la expectativa de que en Teotihuacán se daba mucho intercambio entre muchas, pues, muchas culturas. Y ¿Y que eso la sería, comida, por qué sería? ¿Su ubicación geográfica o algún así significado esotérico? pues, más bien tiene que ver con, no con tanto con la ubicación geográfica, sino por lo que fue construida. Teotihuacán tiene como significado la ciudad donde los hombres se hacen dioses. Entonces sí tiene un cierto toque místico el por qué pasaba todo esto. Oye, pero yo alguna vez escuché que ese no era su nombre real. ¿Será? O sea, ¿sí saben que se llamaba así, así tal cual la ciudad o... No, la ciudad efectivamente no se llamaba así. No sé ahorita cuál es su nombre exacto, pero efectivamente la ciudad no se llamaba así. Eso fue nombrado por los aztecas cuando lo encontraron. Ujú. O sea, como Ese que nombre la sí lo saben. interpretación que le dieron los aztecas fue eso en base a lo que observaron, pero el nombre original sigue siendo un misterio, ¿no? Sí, y lo que se les hacía impresionante de Teotihuacán también era la arquitectura. Prácticamente la pirámide del Sol mm, llegó a medir hasta 75 metros de altura. O sea, más. Entonces, ajá, más de lo que está ahorita. Ahorita, de hecho, ya está bastante erosionada. Mm. Esa pirámide, si no mal recuerdo, la descubrieron o la empezaron a excavar, a hacer en el tiempo del Porfiriato, cuando estaba como gobernador Porfirio Díaz. Fue el que empezó a impulsar ese tipo de obras para que, ¿cómo se llama? Para que volvieran a resurgir ciertos lugares, ¿cómo se llama? Arqueológicos en México. Ajá, como la As- gloria de la historia arqueológica y así, ¿no? Así es. Bueno, y hablando de que esto dicen que los hombres ahí se hacen dioses, hubo un reciente descubrimiento. Yo recuerdo, porque pues vivíamos por ahí cerca, nuestro punto de vivir no queda muy lejos de ese lugar, Ujú. que cuando era niña yo visitaba las pirámides, pero no habían descubierto una parte de ese complejo, que es muy nueva, que es el templo de Quetzalcóatl. ¿Has ido alguna vez últimamente a visitar el templo de Quetzalcóatl? Últimamente no, pero anteriormente sí. Bueno, ese templo
está adornado con cabezas de serpientes emplumadas. Sí, ¿Y has visto el efecto visual que tienen los ojos de las serpientes, que son de piedras que, preciosas? que te siguen, como que te siguen con la mirada. Exactamente, Ay, exactamente. Sí, tú te mueves de un lado a otro porque hay como una terraza, bueno, hay una escalinata y tú desde ahí puedes observar el templo. Ajá, eso es una escalinata de piedra y puedes observar el templo. Bueno, pues te cuento que sí es un efecto que ellos lograron hacer mediante la forma en la que tallaban la obsidiana y las piedras preciosas para que la serpiente es como si te fuera siguiendo con la mirada de un lado a otro. y también Pero, tiene efecto acústico ahí, ¿no? claro, también tiene un efecto acústico, o sea, como podríamos decirlo, extra normal a lo que debería ser la acústica del lugar. Muy Y bien, amplifica y causa eco. así es. Sí. Bueno, pero ahorita el hallazgo más importante se dio en el año 2003, o sea, realmente es bastante reciente. Resulta ser que cerca del templo de la serpiente emplumada, un día de octubre hubo una gran inundación y estaba trabajando ahí un arqueólogo que se llama Sergio Gómez Ujú. y él fue el que se dio cuenta. Se descubrió un túnel por Ah, chido. debajo de Teotihuacán. Pero ¿cómo lo descubrieron debido a la inundación? Ahí se estaba yendo el Debido a agua. la inundación, llegó cierto momento en que se hizo un socavón y destapó el túnel. Lo más extraño es que ese túnel fue tapado de adentro hacia afuera. O Ah. sea, los nativos de ahí lo taparon desde adentro hacia afuera. No fue tapado desde afuera hacia adentro. Ujú, ujú. Entonces, ahí empieza lo interesante. Ese túnel tiene 103 metros de largo. Es bastante largo. Y bajas 14 metros casi por debajo Ujú. de la superficie para empezar a caminar el túnel. Al principio, obviamente, ese túnel Pues qué tuvieron que, miedo, ¿no? O sea, sí, claro, pues porque te pues cae todo meterte a encima ahí, explorar eso, mande. digo, meterte a explorar eso y con el miedo de que no se te vaya a caer encima, ¿no? Sí, de hecho, no fue hasta el año 2009 que contaron con mayor tecnología y mayor como inversión que pudieron empezar a estudiarlo. Y lo que hicieron fue que, al igual que en las pirámides de Egipto, metieron robots para empezar a hacer las excavaciones. De hecho, muchas de las excavaciones se realizaban con pues con material especializado o incluso con materiales que luego usan los dentistas para quitar para no dañar toda la estructura que estaba ahí adentro, porque aparte de eso, resulta ser que en el túnel estaba incrustado como unos pedazos de metal se llaman pirita. Ujú. Este metal tiene una característica, cuando tú lo iluminas, brilla. Ah, qué padre, no manches. Bueno, lo magnífico de esto fue que a la hora en que empiezan a iluminar la pirita se dan cuenta que las formaciones tienen que ver con las estrellas en el cielo. O sea, Guau. estos sujetos trataron de replicar el cielo como ellos lo veían dentro de ese túnel. Como bóveda celeste, y eso podría dar fechas, ¿no? Exacto. Obviamente todavía falta un montón de estudio y un montón de interpretaciones, ¿no? Te digo que realmente fue hasta el año 2009 cuando pudieron empezar a hacer la exploración. Bien. Sí. Ujú. Bueno, pues resulta ser que también tallado en las piedras estaba el paisaje que los rodeaba. Aso. Sí, eso estuvo así como que wow. Y dentro de ahí es lo que yo te comentaba. Encontraron piezas de jade, de conchas, que esas provenían de Guatemala, de turquesa, que únicamente se encuentra en el sureste de Estados Unidos. Y otra cosa que fue bien genial, que nos hace ver que las culturas prehispánicas tenían una tecnología súper avanzada, es que encontraron piezas de hule, no de plástico, de hule. Mm. Ajá. Entre ellas se encontraron 14 pelotas
para juegos de pelota, que eran típicos de esa época, pero contaban con el detalle de que habían sido vulcanizadas. Una tecnología que se descubrió muchísimos, muchísimos años después, o sea, muchísimos años cuando Goodyear creó la llanta. O sea, te estoy Wow. hablando de la época de los 50, tal vez 40, o sea, en Estados Unidos Goodyear descubrió esa tecnología de la vulcanización. Y estas gentes, estos habitantes de Teotihuacán ya contaban con esa tecnología. Oye, y después de ellos, entonces ninguna otra cultura mostró ese tipo de tecnología No, hasta hasta que ahorita se no ha habido descubrió en esta vestigios. cueva. Así es. No estoy segura, pero creo que también los mayas contaban con ese tipo de tecnología. Creo. ¿No? Faltaría corroborar los datos. Ujú. Es que no se ha encontrado ninguna pelota de ellos. Así como, o sea, habría que ver, pero parecería que esto que me cuentas de Teotihuacán sería lo único de una pelota que se haya conservado, porque incluso han habido intentos de replicar cómo hubiera sido el juego de pelota y proponen como distintas formas en las que pudiera haber sido la pelota, incluso con distintas resinas, distintos materiales, hasta tipo chicle y cosas así, porque en realidad no sabían cómo eran. O sea, estas podrían ser las únicas todavía conservadas de lo que sería un juego de pelota. Si no Sí, es no, que de todo, no representan todos los que hubieran habido, a lo mejor sí, de los más antiguos. y no, y lo increíble es el grado de conservación que tenían esas pelotas en específico, aparte de otros artefactos también hechos de hule con otro tipo de usos. Ujú. Bueno, al final del túnel viene otra cosa súper interesante. Ellos tenían como una cosmovisión de lo que era el cielo, la tierra y el inframundo. Ujú. Al final del túnel se encuentran tres cámaras representando precisamente esos tres lugares, el cielo, la tierra y el inframundo. Y luego en una de esas cámaras secretas que están ahí, encuentran representación de como de lagos o de ríos y estos están llenos de mercurio líquido. Mm. ¿Sí sabes lo que es el mercurio líquido? Es esta sustancia que le ponen a los termómetros que cuando alguien sube la temperatura se eleva. Bueno, pero también aquí la situación es que ese mercurio es radioactivo, Mm. es cancerígeno, o sea, es tóxico, es un Sí, por material eso radioactivo, no, ¿no? no, no. Si se te rompe uno de esos termómetros, era así como emergencia, alerta, ¿no? Y menos Sí. tocarlo y mucho menos que te lo llevaras a la boca. O sea, siempre decían eso. Sí, 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 es súper peligroso y es súper radioactivo, y eso que será en muy pequeñas cantidades. Bueno, pues aquí había esas fosas llenas de mercurio líquido, representando como si fueran lagos o ríos, y la explicación que da ¿cómo se llama? Arqueólogo, Sergio Gómez, es que eso era una representación del inframundo, Ujú. porque ellos, a diferencia de otras culturas, veían como el inframundo como ese lugar donde crecen las cosas, donde se adquiere poder, donde se adquiere sabiduría. Eran realmente para ellos los dioses del inframundo los que le daban ese poder. Entonces concluyen que finalmente, probablemente en ese lugar era un lugar de rituales, donde no, la gente del pueblo no entraba, sino que entraba solamente cierta gente selecta, y decían que probablemente ahí se dejaban los restos del gobernante anterior y entraba el nuevo gobernante para investirse de todo ese poder. Órale. Yo, siendo un poco más fantasiosa y bueno, por otras cosas que va uno leyendo y va experimentando, pensaría que tal vez toda esa cantidad de mercurio, a lo mejor mediante un proceso también le estaban usando para crear cierto tipo de energía. No sé, suena un poco loco, suena un poco fantasioso, pero siento que podría haber sido eso. Y esa energía la usaban pues para mover objetos,
para poder construir las pirámides, por ejemplo, o como creando algún tipo de fuerza antigravitacional incluso. Sí, sí, porque incluso algo supe de que había también una cámara que no sé si estaba conectada a esta que me comentas, pero que tenía como si estuviera forrada, por decir, por dentro de mica. Y Ujú, esa es justo es, esa. es justo esa, y esa Sí. mica tiene propiedades electromagnéticas. Así es, efectivamente. Es otra de las características que tiene esa cámara, que está forrada también por mica. Oye, ¿y cómo se obtiene ese mercurio? O sea, ¿es muy fácil que lo encuentren? No, O sea, no, ¿qué de hecho, explicación se le da? Porque a mí si me preguntas ahorita, oye, ¿cómo extraemos mercurio de la naturaleza? O sea, yo no te podría decir, sí, mira, aquí vamos a un árbol o lo que sea y extraemos mercurio. si hacemos un hoyito en el piso y va a salir el brote de Sí, mercurio, o ¿no? sea, Eso es lo exacto, ¿cómo? increíble, que haya esa cantidad de mercurio líquido en un lugar, en un solo lugar. Y cómo todo eso, que es un material radioactivo, no llegó y contaminó todo el manto acuífero, no contaminó toda la ciudad. O quizás por eso se terminaron, porque nadie sabe realmente cómo terminó todo, ¿no? Claro, podría ser otra teoría, pero al parecer yo más bien siento que lograron hacer algo con ese mercurio, lograron dominar esa radioactividad para usarla para otras cosas más. No en balde, los aztecas le dieron a ese lugar el nombre donde los hombres se hacen dioses. Entonces, de hecho, tiene también la simetría de las pirámides, es muy significativa. Para empezar, la pirámide del Sol está alineada con la pirámide de Giza y ellas apuntan a la estrella de Orión, las dos. No hay Mm, otras pirámides en el mundo que tengan esa alineación. Luego, el modelo de las pirámides, entras y está la calzada de los muertos, que pudiera asemejar una columna vertebral. sí, Del lado izquierdo está la pirámide del Sol, que representaría el corazón. el Y corazón. luego hasta el final del complejo, cuando se acaba la calzada de los muertos, está la pirámide de la luna que podría representar a la mente, al cerebro, al pensamiento. Entonces, la misma arquitectura del lugar te da muchas señales que si eres muy observador también tienen que ver con la iniciación. Como lo decía Drúmbalo Melquisedec, había que conectar el pensamiento con las emociones. Es decir, que también lo dice Joe Dispenza, que entre más conexión haya entre el pensamiento y el sentimiento, se puede llegar a manifestar. Sí, Entonces, la exacto. misma arquitectura del lugar, pues te da muchas pistas acerca de todas esas cuestiones iniciáticas que ahorita muchas personas pues han estado platicando o han estado compartiendo. Entonces, yo creo que sí era un lugar donde realmente los hombres se hacían dioses y era por algo, quizás recibían un entrenamiento especial o algo que pudiera realizar todo este tipo de cosas. Sí, sí, sí. Y yo creo que pues era solo una parte de la población la que llegaba a tener ese conocimiento, porque pues como dices, todo esto estaba demasiado cuidado, muy oculto y quizá alejado de la cotidianidad de lo que estaba afuera, ¿no? Del día a día, de todo el intercambio comercial, etcétera. O sea, quizás algo veían en esos gobernantes o en esos líderes que denostaba respeto y poder, pero no sabían exactamente todos cómo sucedía, ¿no? Sí, y especulando aún más, yo bueno, esta es parte de mis conclusiones personales, no es algo que haya dicho el arqueólogo ni nada, pero hablando en un sentido esotérico es muy significativo porque el templo de Quetzalcóatl es de lo que está al principio de la calzada de los muertos. Y si suponemos que la calzada era como la columna vertebral, el templo podría haber representado el chakra raíz. Ujú, de donde nace la Kundalini, que a su vez en otras culturas también está representado por la serpiente. Ajá, entonces tenías que recorrer todo ese camino iniciático para poder llegar a conjuntar a la luna con el sol, que era la mente y el corazón, para poder llegar a ser ese Dios, ¿no? ¿Sí me entiendes el significado? Y sobre todo que esté en el templo
La entrada está en el templo de la serpiente emplumada, o sea, habla otra vez de la serpiente, que en otras culturas la Kundalini está representada por dos serpientes enroscadas que suben a través de la columna vertebral y pasan a todo lo largo hasta llegar al chakra de la corona. Exactamente, sí, o sea, en muchas culturas está eso y también en aquí en México, bueno, en Latinoamérica tenemos las culturas chamánicas que también llaman a la serpiente, ¿no? Ahí en el oriente, como dices, la Kundalini. Y en otros lados, por ejemplo, en China, en el Qigong, también el chi tiene que subir. Y tenemos que tomarlo del chakra raíz y subirlo, irlo subiendo, porque si no, el camino natural es hacia la procreación. Si no hay una intención de otra cosa como de evolución y de iluminación, pues el camino más natural que tiene el ser humano es que la energía baja para procrear. Y es una energía súper poderosa, súper poderosa, ¿no? Pero si la usamos de distinta manera y la ascendemos, y fíjate, el significado de la columna vertebral en muchas culturas también nos habla mucho de lo de la columna vertebral, de su cuidado, de su alineación, de que la energía pueda pasar libremente a través de todo, de toda su estructura, hasta, como dices, llegar a unir mente y corazón. Por ejemplo, en los versos de Chinin Chikun también se dice el corazón y la mente puros, y eso significa una coherencia mente-corazón, que ahora ya hay muchos también conferencistas, doctores, todo modernos, que están hablando del campo del energético del corazón y cómo se crea una coherencia con el cerebro en estados meditativos. Sí, te digo, uno de ellos o dos de ellos ya los mencionamos, uno es Drúmbalo, Melquisedec y el otro es Joe Dispensa. Hablan de diferentes maneras, cada quien con su lenguaje, con sus experiencias, pero ambos hablan de esa energía, ¿no? De ese campo del corazón y de lo que puede hacer cuando la conciencia o la mente está unida en intención con las emociones. Pues esos misterios esos son parte de lo que guarda Teotihuacán. ¿Qué te parece? Sí, está increíble. Y además, pues se sabe muy poco de todo lo subterráneo que hay. O sea, yo me acuerdo que tú fuiste conmigo a una expedición, ¿te acuerdas? Sí, No me acuerdo si era la de mi cumpleaños o cuál, pero eh, o si fue otra ocasión, porque fuimos como dos, tres veces, fuimos pero como 3 veces. como tres veces, sí. Y te acuerdas, o sea, hay un parque de cactáceas ahí cerca y te dejan Ujú, entrar a unas cuevas subterráneas. Y de hecho, así es. adentro hay espacios que pues no están ni protegidos por el Instituto Nacional de Arqueología ni nada. O sea, la gente No, entra así y se ven bien las formas de cómo están las cámaras y cómo al centro hay pues sí, como un pequeño altarcito que se ve como que fue construido. O sea, no es una formación tan natural, sino que se ve como que está ahí, como que para no, alguna porque investigación. incluso las rocas de las cámaras, sí te acuerdas que en algún momento entramos por un túnel muy estrecho y nos costó ahí por como subir y bajar y hacer ciertas maniobras, pero llegamos a una cámara muy grande, muy amplia. Por lo menos podíamos estar ahí 15 personas fácilmente, sin ningún problema, 15 20 personas, porque era bastante amplia la cámara. Y si te fijas, también las paredes estaban talladas, o sea, todo estaba como con cierta estructura para poder estar ahí adentro y realmente uno se sentía dentro de la tierra, o sea, sentías Sí, esa exacto, te sensación, sentías como esa en el vientre de emoción, la tierra, sí. exactamente como si estuvieras contenido dentro del vientre de la tierra. Y no sé, ahora Sí, que sí, lo pienso, recuerdo. digo, no manches, o sea, qué valientes fuimos al entrar ahí, ¿no? Sí, Porque, o sea, no hay nada que diga, o sea, lo evaluaron para que sea seguro, ¿no? O sea, nada, no, 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 sí, uno se mete ahí al chile, como dicen, y no sabes qué onda, pero bien que me acuerdo que nos tuvimos que arrastrar y todo, porque te acuerdas que decían, no, a ver, aquí vamos a pasar por un huequito y la única forma de pasar es arrastras. arrastrándote. Sí, arrastrándote. ¿Y por qué? Porque según esto tenías que demostrar humildad.
y pedir permiso al lugar para poder entrar, para que todo saliera bien, ¿no? O sea, que no hubiera así como, pues, algún animal, accidente o algo. Sí, pero lo Entonces más era, gracioso, no sé si recuerdes también que estando allá adentro, yo al menos no recuerdo haber visto gran cantidad, por ejemplo, de arañas. Ahí era para que hubiera serpientes, cochinillas, insectos, alacranes, o sea, muchas cosas podrían haber estado ahí, pero aparte el lugar se veía como que, no sé, muy especial, como muy limpio en ese sentido. y me acuerdo que hicimos como una pequeña meditación, así, pero chiquita, pero se sentía que luego quedabas en blanco, o sea, conectabas así bien padre ahí en ese lugar. Sí, fue una conexión muy especial y sí, recuerdo, fuimos al menos 3 veces a ese lugar, pero ahora que lo estoy viendo y ahora que lo estoy dimensionando y con todo lo de los depósitos de mercurio y todo eso, o sea, qué valientes fuimos en su momento para entrar ahí de esa manera. Obviamente llevábamos un guía, pero de todos modos, o sea, no sabía realmente con qué cosas te podrías haber encontrado ahí. Sí, exacto, porque aparte de repente el guía nos echaba por enfrente y yo decía, pues el guía debe ir primero, no nos vaya a salir una Claro, serpiente, una araña o algo. algún insecto y fuera venenoso o algo y de todos modos nos iba a tocar ahí lidiar con eso. Sí, porque bueno, me acuerdo que en una de esas ocasiones sí había, pero una hormigas, y entonces el guía se sentó en el centro y empezó a dar la charla y todo, hasta que de repente alguien dijo, oye, hay hormigas. Y entonces se levantó y en lugar de decir, bueno, movámonos para acá, dijo, ¿alguien quiere sentarse? Y yo, Claro, probar la experiencia. exacto, Sí, alguien quiere probar la experiencia aquí en el centro de hormigas, ¿no? sí. Pero A mí sí, lo que ¿no? me, De otros tipos de animales, así alimañas y todo, que tú pudieras decir, pues es que cuevas oscuras y todo. No, ¿eh? O sea, ahora que lo pienso, digo, qué fantástico lugar. Y no sé si todavía haya acceso, ojalá, porque están cerrando mucho el acceso a muchas áreas. De hecho, ya no puedes subir a las pirámides. Ya cerraron el paso. Esto supuestamente sí. debido a accidentes, pero pues son 2 o 3 casos y No, por y eso también al desgaste que ya tienen las estructuras. Eso claro, también tiene mucho que ver porque finalmente pues también se trata de preservar un patrimonio natural, como muchas cuestiones arqueológicas. Por ejemplo, hablando de eso, en Chichen Itza ya tampoco se puede entrar, ¿cómo se llama? El Palacio de Kukulcán. Ya tampoco ya está prohibida o sea, el subir a la pirámide, cuando antes había un montón de gente que iba y subía y bajaba y perfectamente bien. Pero es sí, por pero eso, cada el vez se llena desgaste más de de las gente y pues sí, estructuras. tienen razón, o sea, hay mucho desgaste y además, pues sí, aumenta la incidencia de accidentes en esas estructuras que también al irse desgastando, pues, se hace más peligroso, ¿no? Subir y bajar. Son Así bastante es. empinadas, además, y para algunos puede ser un desafío físico. Si la persona no está, bien preparada, pues entonces, pues puede suceder algo. De hecho, yo me acuerdo que cuando estaba yo en la primaria, gané un concurso se llaman las Olimpiadas del Conocimiento. Y uno Ujú. de los premios era que te llevaban en un paseo por puntos turísticos de la Ciudad de México y después nos llevaron al Mundo Maya también en Mérida, Yucatán y distintas Wow. zonas que hay por allá. Pero en la Ciudad de México y alrededores nos llevaron a Teotihuacán. Y me acuerdo que a mí se me olvidó llevar este sombrero y para cuando entramos así como igual por la calzada de los muertos todo, y para cuando ya nos tocaba subir a la pirámide, yo me insolé y entonces me la pasé en la ambulancia. Y yo, bueno, pues sí, sí puede ser un desafío, de repente ir a esos lugares, ¿no? Si no estás acostumbrado, si no vas preparado, ¿no? Hay Así gente es. también que no está muy bien físicamente y se la quiere aventar y demás. Entonces, pues bueno. Y fíjate que regresando un poquito a lo que era el yacimiento tan grande de mercurio, no se ha encontrado en otros lados. Han habido lugares dentro de la cultura maya, por ejemplo, hay un establecimiento que se llama Quirigua en Guatemala, donde encontraron vasijas selladas con mercurio. Hay Ujú. otro que se llama El Paraíso en Honduras, también de la cultura maya, donde igual encontraron vasijas, pero no han encontrado en ninguna otra pirámide, hasta donde yo sé en el mundo,
un yacimiento tan grande de mercurio. Oye, ¿y sería eso lo que inspiró a la película de la momia con, ay, con este cuate que ahorita se me fue el nombre, el de Top Gun Maverick y eso, el actor súper famoso que ahorita Tom Cruise, eh, él hizo la película de la momia, una moderna, y en esa, la momia superpoderosa y todo, estaba atada y estaba con una alberca, digamos así, o un lago de mercurio que supuestamente contenía el mal. O sea, hacía como si la momia no pudiera salir mientras estuviera el mercurio allí. Y de hecho el mecanismo que la libera es como una serie de contrapesos y palancas y así, que hace que de repente algo suba y baje el mercurio, El nivel. el nivel de mercurio exactamente, y entonces ya la momia ya sale, ¿no? Entonces digo, ¿habrán revelado algo ahí? Yo creo que sí, yo creo que dentro de toda la ficción existe un poquito de realidad. Entonces me decías que en la película de la momia, ¿cómo se llama? Tuvo ese auge. Pues te digo que hay cosas que yo creo que dentro de las películas nos van también mostrando muchas cosas de la realidad. Y Sí, bueno, podría ser. pues hasta aquí con Teotihuacán. El tema es que ellos sentían que estaba representado ahí el inframundo. Es increíble la cantidad de detalles que pudieron recrear en ese túnel. De hecho, hay un documental de Sergio, sí, de Sergio del arqueólogo, donde hace una recreación de lo que hubiera sido el túnel en esa época de esplendor. Sería muy interesante poder verlo y poder estar, ¿cómo se llama?, realizando ese viaje también de su mano bajo su interpretación. Ah, muy bien, pues dejamos este misterio para que sigan investigando los pollos que nos siguen. Y recuerden apoyar este pequeño canal con un like, suscripción y compartir. ¿Y qué más? No se olviden de los comentarios, coméntenos por favor qué nuevos temas quieren que platiquemos, qué cosas podemos seguir investigando, qué cosas quieren ustedes que vayamos compartiendo. Muy bien, pues entonces nos vemos en la próxima. Chao, chao. Bye. Bye, pollos.